Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén genial, rebosantes de energía y listos para un nuevo torrente de información sobre el apasionante mundo de las series turcas. Porque hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que, wow, va a estar repleto de emociones, de sorpresas y por supuesto, de una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Ya sé que muchos de ustedes son grandes fans de Demet, yo el primero. Es imposible no quedar cautivado por su talento, su carisma y su belleza. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos en vilo, su reciente viaje a Roma. Pero no es un viaje cualquiera, amigos. No. Es un viaje flash. De esos que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y por si fuera poco, está directamente relacionado con un proyecto que nos tiene a todos en ascuas a Sandokan. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a este rincón dedicado a las series turcas, a las noticias de los actores y actrices que tanto amamos, y a, por supuesto, cotillear un poco sobre sus vidas y proyectos. Aquí nos apasiona todo lo que ocurre en el universo de las telenovelas turcas, desde los nuevos dramas hasta los chismecillos más jugosos. Si te gusta este contenido, te animo a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así no te perderás nada. Y ahora, vamos al lío. A lo que nos interesa. El título del vídeo lo dice todo, Demet Özdemir en Roma. La sorpresa de Sandokan. ¡Ay, amigos! Sandokan. Solo con mencionar el nombre a muchos se nos encienden las alarmas, ¿verdad? Para los que no estén tan al tanto o quizás vivan en una cueva, Sandokan es una serie, una adaptación del famoso personaje de Emilio Salgari, el famoso tigre de Malasia, que se está preparando con gran expectación, y que promete ser épica. Imagínense una aventura llena de acción, romance, exotismo. Todo lo que nos encanta. Y sí, Demet Özdemir es una de las protagonistas. Y no solo eso, sino que parece ser que su viaje a Roma estuvo directamente relacionado con la preparación de este proyecto. Así que vamos a desgranar un poco este viaje. ¿Qué hizo Demet en Roma? ¿Por qué fue? ¿Qué sorpresas nos dejó? Prepárense porque hay mucho que contar. Y por supuesto voy a intentar aportar la mayor cantidad de información posible, combinando lo que he podido investigar en las redes sociales, en la prensa especializada y, por qué no, mis propias especulaciones. Lo primero que debemos saber es que el viaje de Demet a Roma fue relativamente corto. Por eso lo llamamos viaje flash. No fue una escapada de placer, aunque seguramente también disfrutó de la belleza de la ciudad eterna. ¿Quién no lo haría? Imaginen a Demet paseando por las calles adoquinadas, admirando la arquitectura imponente, saboreando un delicioso helado italiano. Un sueño. Pero según la información que manejamos, la razón principal de su visita fue, aparentemente, un ensayo, sí, un ensayo de Sandokan. Y esto es súper emocionante porque nos da pistas de que el proyecto está avanzando a pasos agigantados. Ya están en la fase de pruebas, de pulir detalles, de darle forma a esta ambiciosa producción. Imaginad la escena, Demet en Roma ensayando para interpretar a la fascinante Mariana, la perla de Labuan. Es que solo pensarlo me da escalofríos. Mariana, la joven y hermosa noble que se convierte en el gran amor de Sandokan, y que es secuestrada por el malvado Lord Brooke. Ya quiero verla en ese papel, rodeada de la atmósfera exótica y aventurera que promete la serie. Visualizo a Demet con sus trajes de época, con el pelo recogido, luciendo ese porte elegante y a la vez rebelde que la caracteriza. Ya quiero verla en acción. Pero, ¿qué más sabemos sobre este viaje flash? Bueno, gracias a las redes sociales, y a la omnipresente prensa del corazón turca, hemos podido enterarnos de algunos detalles. Como ya saben, Demet es una profesional como la copa de un pino. Siempre ha sido muy discreta con su vida personal, pero eso sí, siempre comparte un poco de su día a día con sus fans, y con respecto a su trabajo, suele ser muy dedicada, compartiendo contenido, ya sean fotos, vídeos y demás contenido en sus redes sociales. Y por supuesto, esta vez no fue la excepción. Demet compartió algunas fotos y vídeos en sus redes sociales. Aunque hay que decir que fue bastante discreta, manteniendo un perfil bajo, pero siempre dejando entrever lo que estaba sucediendo. Encontramos algunas fotos de Demet paseando por las calles romanas, con el encanto natural que la caracteriza. Con su sonrisa, con su carisma, con esa forma de ser que transmite felicidad.
Imágenes de ella disfrutando de la gastronomía italiana, que por cierto tiene una pinta deliciosa. Pizza, pasta, helado, un festival para el paladar. Y lo más importante, algunas fotos que sugerían claramente que estaba trabajando, que estaba ensayando. Fotos en estudios, fotos con vestuarios. Todo apuntaba a que estaba inmersa en el mundo de Sandokan. ¿Qué tipo de ensayo fue? Pues lamentablemente no tenemos muchos detalles concretos. Pero podemos intuir que se trató de un ensayo de vestuario, de maquillaje, quizás incluso de algunas escenas. La producción de Sandokan es ambiciosa, y no se andan con chiquitas. Están cuidando cada detalle para que la serie sea un éxito rotundo. Imaginen el trabajo que hay detrás, la ambientación, los escenarios, los trajes, el maquillaje. Todo tiene que ser perfecto. Ya se habla de un presupuesto considerable, de rodajes en locaciones exóticas. Sandokan promete ser un espectáculo visual. Y aquí es donde entra la sorpresa, el bombazo, la noticia que nos ha tenido a todos en vilo. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores apuntan a que Demet no estuvo sola en Roma. Adivinen quién más estaba por allí. Can Yaman. Sí, amigos, el mismísimo Can Yaman, el galán turco por excelencia, que también forma parte del elenco de Sandokan, interpretando al protagonista, al mismísimo tigre de Malasia. Imagínense el encuentro. La emoción. La química. Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Roma. Ensayando para Sandokan. Esto es un sueño hecho realidad para muchos fans. La posibilidad de ver a estas dos estrellas turcas compartir escena en una serie tan ambiciosa es algo que nos tiene con el corazón en un puño. Ya sabemos que Can es conocido por su físico, por su carisma, por su dedicación al trabajo. Y por supuesto por su química con sus coprotagonistas. La combinación entre Can y Demet, la verdad, promete mucho. Si se confirma que Can Yaman estuvo en Roma con Demet, aunque sea para participar en el ensayo, significaría que la conexión entre los dos actores, fuera y dentro de la pantalla, va a ser increíble. Ya sabemos que ambos son grandes profesionales, y que se entregan al máximo en cada proyecto. Así que las expectativas son muy altas. Mucho más altas. Es importante destacar que hasta el momento, no hay imágenes ni fotos de Demet y Can juntos en Roma. Pero como dije, la prensa turca siempre está al acecho, siempre atenta a los movimientos de las estrellas, y no sería de extrañar que en los próximos días o semanas tengamos más noticias y fotografías. Estaremos muy pendientes. Porque no nos engañemos, todos queremos verlos juntos, aunque sea en una foto casual. Pero volvamos al viaje de Demet. Lo que sí pudimos ver en sus redes sociales es la alegría y el entusiasmo con la que se enfrentó a este nuevo proyecto. Se le veía radiante, llena de energía y con muchas ganas de empezar a dar vida a Mariana. Su felicidad era contagiosa, y sinceramente a mí me contagió esa emoción. Ya quiero verla en acción. Ya quiero verla interpretando a Mariana, defendiendo a capa y espada a su personaje, y mostrando su talento innegable. Sandokan promete ser una serie espectacular. La historia es cautivadora, los personajes son inolvidables, el elenco es de lujo, y la producción está cuidando cada detalle. La elección de Roma para el ensayo de Demet nos da una idea de la magnitud del proyecto. Están apuntando alto. Quieren hacer una adaptación de la novela de Emilio Salgari a la altura de las circunstancias, y a la altura de los tiempos. Una serie que nos haga soñar, que nos transporte a un mundo de aventura, de romance, de exotismo. Y aunque no tenemos muchos detalles concretos sobre el rodaje, sobre las escenas, sobre la fecha de estreno, una cosa es segura, que la espera valdrá la pena. Estoy segura de que Sandokan será un éxito mundial, y que Demet Özdemir nos volverá a enamorar con su talento y su belleza. Y con la compañía de Can Yaman. Un dúo explosivo. Así que amigos, a seguir atentos a las noticias. A estar pendientes de las redes sociales. A no perderse ni un detalle. Porque, como siempre, les iré informando de todo lo que vaya sucediendo con Sandokan y, por supuesto, con Demet Özdemir. Estaré al tanto de cada novedad, de cada foto, de cada rumor. Porque ustedes, mis queridos suscriptores, son lo más importante. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Que se hayan emocionado tanto como yo con esta noticia. Que les haya entrado el gusanillo de saber más sobre Sandokan. Y que, sobre todo, estén tan ansiosos como yo por ver a Demet en acción.
por verla brillar una vez más. En resumen, hemos hablado del viaje flash de Demet Özdemir a Roma, relacionado con el ensayo de Sandokan. Hemos repasado los detalles que conocemos hasta el momento, incluyendo el posible encuentro con Can Yaman. Hemos hablado de las expectativas que tenemos con esta serie, y de la emoción que nos genera la idea de ver a Demet interpretar a Mariana. Un papel que le va como anillo al dedo. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les emociona Sandokan? ¿Están ansiosos por ver a Demet en este nuevo proyecto? ¿Qué esperan de la serie? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir van a tener una gran química en pantalla? ¿Qué opinan del posible encuentro en Roma? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estas series que tanto nos apasionan. Quiero saber qué esperan ustedes también. Sus opiniones son muy importantes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún contenido nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan ninguna novedad del mundo de las series turcas. Estaré aquí para mantenerlos informados. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la aventura continúa. Y Sandokan está a la vuelta de la esquina.